Hola iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Iglesia Mekadesh en casa. Estoy convencido que el Señor hablará a tu vida en este día. No pierdas la sintonía, no te desconectes. Yo sé que el Señor hablará a tu corazón y este día tendremos una palabra en nuestra vida de parte de Dios. Quiero leer en Jueces capítulo 7, versículo 2 al 9. Y dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Amén. Vemos cómo el Señor le da las estrategias, le da la dirección a Gedeón de cómo es que tenía que escoger al pueblo. De 32,000 hombres. Viene el Señor y empieza a decirle a Gedeón: el pueblo que tienes para derrotar a tu enemigo es demasiado, es mucho. Y entonces le dice el Señor: no sea que se alabe Israel contra mí, no sea que en determinado momento termine diciendo: mi mano, mi fortaleza, mis estrategias, mi seguridad, a causa de lo que yo hice, es que nos hemos salvado y hemos vencido. El Señor estaba guardando el corazón del pueblo. Y mira lo que dice en el versículo 3. De 32,000 aún quedaron 10,000. Y Dios dice: todavía es demasiado. Llévalos al agua, llévalos al arroyo, llévalos a que beban del agua y yo los probaré. Quien los iba a probar era el Señor. El Señor iba a probar en el momento de encontrarse con ese poco de agua. Seguramente en el desierto tenían sed, no habían bebido por largo tiempo. Ese oasis, esa agua de esperanza, no solo los iba a alimentar, sino que iba a probar sus corazones. Derrotar a un ejército con 32,000 hombres parecía una batalla justa entre dos pueblos, pero la cantidad es una forma de medir la fuerza que tiene un ejército. Era fácil calcular 32,000 personas y decir: bueno, el otro tiene 30 o tiene 35,000, o aproximadamente puedo ver que tenemos el mismo tamaño de ejército. Y este número, por supuesto, iba a elevar el valor de todos, pero no todos tenían el coraje y la determinación para pelear esa batalla. Aparte de eso, Dios lo había dicho: no vaya a ser que por el número, no vaya a ser por la seguridad que tienen, en la cantidad de soldados que tienen, vayan a enorgullecerse en su corazón y estén pensando más adelante
que gracias a sus estrategias y a su fuerza lograron vencer a este ejército. Es normal pensar que si mientras más soldados tenía el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, a favor, la confianza iba a subir. Pero esa confianza iba a estar puesta en el número, esa confianza iba a estar puesta en la cantidad de soldados y no en el respaldo que Dios les estaba dando desde un inicio. Iba a estar en la cantidad o en el conocimiento. No importa si la masa es grande, no importa si los soldados van con miedo o cuando los números de soldados son parecidos a los del enemigo, pareciera que no importa. Pero ¿qué pasa si hubieran quedado los 32,000 soldados? Pensando que si hubieran quedado con esa cantidad, 22,000 de ellos tenían temor, 22,000 de ellos tenían miedo. Sus razones obvias, tal vez tenían miedo de dejar a sus hijos, de dejar a su esposa, de dejar todo lo que ellos tenían en su casa. Así que lo reduce, pero aún de todos ellos, el Señor decide quedarse solo con 300. Pero si hubieran salido con estos 32,000, te puedes imaginar, y dentro de los 32,000 iban 22,000 personas que tenían temor, que tenían miedo. A causa del temor, a causa del miedo que ellos tenían desde un inicio, probablemente iban a perder la vida en el campo de batalla innecesariamente. Y número 2, los 300 que sí tenían la fortaleza, los 300 que sí tenían la confianza plena en lo que Dios iba a hacer a través de lo que Gedeón estaba guiándolos a hacer, esos 300 podían perder la confianza, podían perder ese valor y entrar también en temor cuando hubieran visto que sus amigos en grandes cantidades o sus compañeros en grandes cantidades estaban cayendo muertos en el campo de batalla. Entonces su fe hubiera sido bloqueada, es seguro que su fe hubiera sido lastimada y ellos mismos hubieran perdido, tal vez en determinado momento, ese valor con el que habían iniciado. Dios pide que regresen a los que tienen miedo. Dios pide que regresen a los 22,000 y baja a 10,000 hombres. Pero para Dios aún son demasiados. Porque dice Dios en el versículo 2 que la gente podía empezar a decir que la fuerza de ellos, por la fuerza de ellos habían ganado la batalla, y eso llenaría su corazón de orgullo. Es decir, su corazón podía empezar a enorgullecerse, a decir: yo lo hice por mis méritos, yo lo hice por mis logros. Si nosotros no hubiéramos estado allí, nada hubiera acontecido. Es más, ahora lo logramos por el tamaño de nuestro ejército. Y entonces hubiera estado su confianza en el número de su ejército o en el número de soldados y no en la palabra de respaldo que Dios les había dado. No, su confianza no hubiera estado, su fe no hubiera estado puesta en el Dios que los había enviado, en el Dios que les había entregado en su mano a ese ejército. La gente podía empezar a dudar de lo que Dios estaba haciendo y empezar a confiar más en su corazón, en sus estrategias y en sus decisiones. Y Dios estaba cuidando de que no cayera el pueblo en orgullo, porque el pueblo, al ser autosuficiente, quitaría la confianza de él. Hasta el día de hoy puede pasar en nuestra vida que cuando nosotros empezamos a descargar nuestra confianza en nuestras estrategias, empezamos a confiar más en lo que nosotros sabemos, en nuestro conocimiento, en qué está a favor de nosotros o en la cantidad de soldados que puede estar respaldándonos. Entonces nuestra confianza va a recaer en lo que nosotros podemos hacer humanamente y no en lo que Dios ha dicho en su palabra que puede hacer a favor tuyo. Si el Señor te ha dado una palabra para que confíes en Él, si el Señor te ha dicho que te va a levantar, que te va a sacar de ese momento de oscuridad, de ese momento de temor, de ese momento donde crees que no hay nada cerca de ti, o pareciera que vas caminando y no encuentras lo que has estado orando o lo que has estado pidiendo, ten confianza, sigue adelante, sigamos confiando en la palabra del Señor, porque el Señor tiene una palabra, de seguro tiene una palabra para ti, para levantarte. Te ha dado una palabra para que tú tengas
toda tu confianza, la plena certeza de que el Señor te quiere levantar, de que el Señor te quiere dar un momento de bendición, un momento de gozo, y podamos salir de cualquier tribulación y de cualquier duda que haya en nuestro corazón. Tu victoria, ojo iglesia, tu victoria no depende de tus habilidades ni de tus fuerzas naturales. Confía plenamente en la fuerza y los recursos de Dios. Debemos de aprender a confiar en el Señor. Seguramente cuando algo ya está caminando, ya está avanzando, casi no necesitas hacer mayor esfuerzo. Tu trabajo, tus ascensos, tu empresa, tu negocio. A veces podemos caer en el error o en la tentación de empezar a creer que todo es porque nos lo merecemos o porque ya sabemos hacerlo, y entonces empezamos a descuidar nuestra fe, empezamos a descuidar nuestra confianza en Él. Solo Él tiene el poder de hacer las cosas que se muevan a nuestro favor y a nuestra bendición. Solo Él puede hacer que un día abramos nuestros ojos y podamos respirar, y que todas las bendiciones que Él ha dicho se alineen para que tú las puedas alcanzar. No debemos de perder nuestra confianza en el Señor, no debemos de perder nuestra fe, nuestra visión, que no perdamos de vista que es el Señor quien nos da la oportunidad de seguir respirando día con día, de poder ver los árboles y toda la creación. Que no perdamos la fe, que no dejemos de creer que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Rechaza en cualquier momento el vanagloriarte de tus éxitos y victorias. Conoce que todos estos éxitos y victorias pueden convertirse en un tropezadero para ti o para otras personas. Dice el proverbio en capítulo 16, versículo 18, en versión Palabra de Dios para Todos: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia viene el fracaso. Mira lo que dice, mira cómo llama la atención. Después del orgullo viene la caída. Es como que dijeras, cada vez que pasa el metro, cada 3 minutos después del metro viene un autobús. Es seguro que si cronológicamente lo conocemos así, ya sabes que después del metro va el autobús. El proverbio nos está diciendo, después del orgullo viene la caída. El orgullo viene cuando nosotros empezamos a poner toda nuestra confianza y nuestra fe en lo que nosotros sabemos hacer, en lo que conocemos o en nuestro conocimiento. Pero no es así. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, pero que no quitemos nuestros ojos, que no quitemos nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación, en la palabra que Él está hablando a través de las Escrituras, a través de los pastores para tu vida, en cada palabra que se va a cumplir en el propósito que Dios tiene para ti. El Señor quiere bendecirte, pero no caigamos en el error de empezar a darnos autoconfianza y empezamos a automotivarnos creyendo que nosotros ya tenemos el conocimiento. El Señor es el que te quiere bendecir. Dice, después del orgullo viene la caída. Entonces caminemos en humildad. Las Escrituras dicen que Dios ve y atiende al humilde. Lo ve de cerca, lo atiende, pero que al orgulloso lo ve de lejos. Entonces preparemos nuestro corazón. Y si hemos caído en ese error de empezar a decir, bueno, ya está todo controlado, cuando yo pueda busco al Señor, bueno, el Señor me ayudó, pero ahorita han sido mis fuerzas, ahorita han sido mis conocimientos. Yo creo que es momento de meditar. A veces queremos usar hasta la propia palabra para nuestro propio beneficio. Pero ¿qué pasa con el adorarle al Señor? ¿Qué pasa con decir, Señor, tú eres el dador de toda dádiva y de todo don perfecto? Tú eres el Padre de las luces, de ti proviene la bendición. ¿Qué pasa cuando a veces queremos agarrar un versículo y forzar la bendición porque yo soy hijo y Él me tiene que bendecir? Sí, Él es nuestro Padre y somos hijos. Pero nuestra adoración y nuestra confianza siempre tiene que estar dirigida hacia Él. Cuando alguien empieza a hablar con arrogancia de sus logros o se comporta con orgullo en su vida,
uno como pastor normalmente dice, wow, empieza la cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque a través del orgullo viene la caída, dice el proverbio. Al contrario, Pablo le aconseja a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice, hey Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No le está diciendo, hey Timoteo, pelea la buena batalla con tus estrategias, con tu conocimiento, con el poder de comunicación que tienes. No, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, confía en Jesús, acércate, cree que Él lo hará. Con Dios, ojo, con Jesús, no importa cuánto tengas en la mano. Para que el Señor te bendiga, no depende de cuánto tienes o qué estrategia económica o financiera vas a utilizar, sino que depende de cuánto crees en Él. ¿En dónde está tu confianza? Por supuesto, antes de iniciar un proyecto, antes de arrancar con una estrategia, consulta al Señor, pídele y te dará lo que has estado anhelando. Responderá a tu petición, vendrá de cualquier parte y de cualquier manera. Él podrá acercar la bendición cuando tú le pides, cuando tú confías, cuando te acercas a Él. Con el Señor no importa cuánto tengas en la mano, cuánto tengas en el banco o qué conocimiento tengas. Porque dice, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Yo te hago una pregunta. ¿Crees en que Jesús te puede responder a ese milagro o a esa necesidad que estás teniendo? Tan solo cree que Él va a responder, que tu confianza, si se estaba desviando, si se estaba yendo por un lado donde estaba más tu conocimiento, tus amistades, todas tus estrategias o lo que te habías imaginado, ese plan de negocios, si tu confianza estaba allí, yo te digo esta mañana, hey, cree que Jesús te puede responder, porque al que cree todo le es posible. La palabra no nos está enviando a decir, bueno, yo creo que ese cheque lo liberan mañana, yo creo que esa venta viene mañana, yo creo, y empezamos nosotros a darnos motivación y decir, yo creo y ahora lo veo. No es ese creer, sino que al que cree que Jesús puede respondernos, al que cree que Jesús tiene la última palabra, al que cree que Jesús es el centro de nuestra adoración, al que cree que Jesús puede traer una respuesta positiva para nuestra vida, al que cree todo le es posible, porque entonces no estamos creyendo ni confiando en todos los periféricos alrededor que Dios puede utilizar para tu bendición, sino que al que cree que Jesús te puede sanar, al que cree que Jesús te puede responder, al que cree que Jesús puede atraer la bendición o atraer esos contactos que tú no has estado buscando, sino que has estado orando, has estado confiando en el Señor para que Él responda en el momento justo. En el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, necesitamos creer, porque al que cree todo le es posible. Ok, pero inicia, no te estanques, arranca, órale al Señor, confía en Él. Si lo único que tienes al día de hoy es lo que sabes hacer, arranca con eso. Es que no tengo el dinero y empezamos a buscar una fórmula polinómica para ver de qué manera hago generar mi activo más capital y empezamos a querer formar. No. Qué bien, gloria a Dios si lo puedes hacer. Pero si lo único que tienes es el conocimiento de lo que sabes hacer, cree que Dios lo puede hacer y te puede abrir puertas. Y cuando tu confianza esté en Él, al que cree en Él, en el que tiene la respuesta y la última palabra, al que cree todo le es posible. Y entonces el Señor te dará su favor, porque para Dios
No fue problema salvar con 300, lo que para alguien decía, 32,000 soldados necesito, y lo baja a 10,000. Bueno, está bien, Dios me quitó algo, con 10,000 es lo que necesito. Y Dios le dice, no, ni siquiera necesita los 10,000 para lo que yo quiero hacer en tu vida. Gedeón, hey, necesito que aprendas hoy algo y que el pueblo entienda que no es de qué tamaño es el ejército, no es de qué tamaño o de qué capacidad tiene de poder ayudarte tu amigo o tu vecino o el banco, sino es de quién es tu Dios. Le está diciendo, hey Gedeón, te voy a enseñar hoy que el Señor te va a bendecir y te va a entregar a esta nación, a este pueblo, solo con 300 que no tienen temor. Porque la única salida que tienen en su mente es salir victoriosos. No se pueden dar el lujo de pensar en derrota. 300 que yo no sé cómo te lo puedes imaginar a estos 10,000 que están siendo probados en el agua, sino que de estos 300 fueron los únicos que yo no sé si de rodillas o de pie llevaron el agua hacia su boca porque estaban pendientes de lo que estaba pasando alrededor. Es decir, estaban preocupados, estaban armados, estaban preparándose, no descuidaron su posición. Pero los otros, pensemos, los otros 9,700 se agacharon. Ellos estaban cansados, querían agua, querían disfrutarlo, estaban desprevenidos, entonces se agacharon y no importara si venía el enemigo, no importaba si hubiera una fiera, ellos querían tomar agua y recibieron agua. Pero ahí pasaron el filtro y dijeron, wow, estos querían agua, les dimos agua, pero estos que están desprevenidos no me van a servir. Entonces Dios utiliza su doble propósito. Estos en el camino, en medio de la batalla, no solo pueden hacer que los otros 300 pierdan su fe y pierdan la batalla, sino que aparte todavía su confianza en mi pueblo va a estar en el número. Así que lo reduce a 300 y le dice a Gedeón, hey Gedeón, si lo crees puede ser posible. Yo voy a entregarte ese pueblo solo con 300 hombres. Con esto poco que tú tienes, con esto poco que sabes hacer, yo te quiero bendecir. Con eso poco arranca, con eso poco o nada inicia, porque Dios te puede bendecir de la nada. Él es especialista en hacer las cosas de la nada. Dice allá en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 11. Nos dice, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, mira, un capitán del ejército romano, y le dijo, Señor Jesús, ojo, no solo era un capitán, sino que era romano, pero no pierde su posición y le habla con respeto. Es decir, le honra a Jesús. Él le pudo haber dicho, hey usted, vos Jesús, vení para acá. Era un capitán del ejército. Seguramente, conociendo cómo era Jesús, hubiera obedecido, hubiera llegado. Pero viene el capitán y le dice, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Versículo 7. Entonces Jesús le dice, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, otra vez se dirige con respeto, le dice, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Y mira lo que se viene de ahí en adelante. Basta con que ordene desde aquí que mi siervo se sane y quedará sano. Dice otra versión este versículo, solamente di la palabra. Pero esta versión dice, basta con que ordene desde aquí. Y luego el versículo 9 dice, está hablando el capitán y dice, porque yo sé lo que es dar órdenes. Ojo, lo está hablando un romano, un capitán del ejército. Porque yo sé lo que es dar órdenes. Y luego dice, y lo que es obedecer. Ojo, iglesia. Para nosotros poder dirigir a la gente ahí donde estás trabajando en tu empresa,
para poder anhelar esa posición de jefatura, esa posición de gerencia, de dirección, lo que has estado soñando, o para poder dirigir a las personas de tu empresa o de tu negocio. No solo debes de aprender a dar órdenes, sino que de la misma manera debes de aprender a obedecer. Es un principio bíblico, es un principio escritural. Es decir, el capitán le estaba diciendo: yo sé lo que es dar órdenes, aprendí a dar órdenes y puedo dar órdenes porque también aprendí a obedecer. Es decir, tengo gente bajo mi autoridad porque yo mismo estoy en autoridad, estoy bajo autoridad. Lo que el capitán estaba diciendo es: si yo le digo a un soldado vaya, es porque cuando mi general me diga que vaya, yo voy a ir, yo voy a avanzar, voy a caminar. Entonces, cuando tú te sujetas, automáticamente todas las cosas se te empiezan a sujetar. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Versículo 10. Jesús se quedó admirado. Di conmigo, admirado. Jesús se quedó admirado. ¿Cómo se quedaría usted admirado? ¡Guau! No puede ser. ¡Wow! No lo creo. ¿Cómo nos admiramos? Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: ojo, él está teniendo una conversación con el capitán, se quedó admirado y entonces se dirige a la gente que lo seguía y le dijo: les aseguro, por un momento dejó al capitán de este lado, me imagino, y se dirige a la gente que lo seguía y les dice: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Mire lo que está diciendo Jesús. ¡Wow! Nunca, escúchenme, seguidores, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí. Está diciendo Jesús. Él está admirado, lo está elogiando, está contento de lo que está viendo. Y luego dice: oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Está diciendo Jesús: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Y toda esa gente que viene de cualquier parte del mundo, que confía en Dios, como confió el capitán, como confió el centurión, esa gente también somos tú y yo, parte de esa gente. Esa gente que quiere Jesús, que creamos, que tan solo creamos en lo que Él puede hacer. Al que cree, todo le es posible. El capitán creyó plenamente en que Jesús lo podía hacer. No conocemos qué había escuchado, que sabía de Jesús, pero dijo: Él lo puede hacer, Jesús lo puede hacer, seguramente. Así que, Señor, ni siquiera tienes que ir a mi casa porque no soy digno. El centurión no se sentía digno, es decir, es seguro él se sentía pecador. Seguramente no se sentía limpio para que lo visitara Jesús a su casa. Pero eso no impidió en ningún momento para que Jesús lo atendiera. Y no solo lo atendiera, sino que respondiera a su necesidad. No sé cómo te sientes al día de hoy. Tal vez te sientes muy digno, gloria a Dios, o muy limpio, qué bueno, gloria a Dios, mantente así. Pero si no te sientes muy digno, o si no te sientes muy limpio, yo te animo este día a que sigas confiando, a que sigas creyendo que Él te puede responder, aunque no creas que eres digno para que Jesús visite tu casa. Pídele, cree que Él lo hará, pídele con convicción, porque al que cree todo le es posible.
El centurión dijo: no soy digno, pero sí creo, estoy convencido. Mire, tengo una seguridad, Señor Jesús, que solo diga la palabra, porque sé que cuando usted diga la palabra, mi siervo será sanado. Es decir, el pecado que pudo haber tenido, por el cual no se sentía limpio o no se sentía digno, no impidió para que él pidiera, y tampoco impidió que Jesús respondiera a su petición, respondiera a su milagro. Tan solo creyó. Iglesia, solamente di la palabra. Eso es lo que debemos de esperar de nuestro Señor. Señor, tan solo di, tan solo abre una oportunidad, tan solo ordena. Si tan solo tú me escuchas y respondes a mi petición y mi oración, yo sé que así va a pasar, yo sé que se hará el milagro. Tan solo dilo. Tan solo una palabra debemos de buscar de parte de Dios. Y el diablo lo sabía, porque casi lo mismo le dice en el desierto cuando Jesús estaba en los 40 días de ayuno. Tan solo le dijo: hey, solo di que las piedras se conviertan en pan, le dijo el diablo a Jesús. Tan solo di, solo eso necesitas, que Jesús diga una palabra a favor tuyo, tan solo una palabra de Dios para tu vida. Y luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. Y en ese mismo instante su sirviente quedó sano. Y con esto termino, iglesia. Tan solo cree, porque al que cree todo le es posible, y clama por una palabra de parte de Dios para tu vida, y Él va a traer una respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.